Hosana, Cristo Señor, Hosanae, Hosana, Cristo Señor. María se había quedado fuera junto a la tumba llorando. Mientras lloraba se inclinó para asomarse a la tumba, vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados en el lugar donde había estado el cuerpo del maestro, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó: Porque se llevaron a mi Señor. No sé dónde lo pusieron. Al decir esto volvió la mirada y vio a Jesús en pie, pero sin saber que era Jesús. Él le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Jesucristo le dice: María. Ella se devuelve y le dice: Maestro. Jesús le dice: Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 11 al 18. Las apariciones de Jesús de Nazaret. Hay una buena cantidad de privilegiados en las apariciones del Maestro de Nazaret, donde él permite que lo conozcan de una manera física, idéntica, la voz, el rostro, algún dicho, experiencia espiritual. Es bien importante pararse frente a una resurrección y tomar una posesión. Es decir, es bien importante decidirse cuál es la experiencia que tiene cada persona con el resucitado y cuál es la consecuencia de su vida que cambia radicalmente. Notas amables a la palabra de Dios, martes 6 de abril, año 2021. Cielo y la tierra, oh Señor, están llenos de ti. Ubicados en ese capítulo 20 del Evangelio según San Juan, a partir del verso 11, hoy en este martes de la octava de Pascua, ya ha pasado la Semana Santa, queda el primer sabor de la resurrección del Señor, que es esta semana, como así, como para deleitar, volver sobre detalles tan importantes como acontecimientos de la resurrección del Maestro. He aquí los 2, 3, 4 primeros detalles de esa resurrección del Maestro. La resurrección del Maestro aparece allí narrada en la Santa Biblia como con una doble dimensión. La primera dimensión es el significado de la resurrección para Jesús. ¿Por qué es tan importante para Jesús de Nazaret convencer a los apóstoles, a los discípulos de Emaús, a María de Magdala, y convencerlos de por qué es importante que Él es el mismo que ellos vieron, que captaron, que tuvieron la experiencia de Él? ¿Por qué es importante eso? Ese sería como el primer acercamiento. El segundo acercamiento, la importancia que tiene la resurrección, es decir, el efecto que produce la resurrección a las personas que van recibiendo esa experiencia. Por ejemplo, una experiencia bastante conocida es la narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 36 al 41. Y allí se narra la experiencia del día de Pentecostés, cuando Pedro le decía a los judíos, a los israelitas, que es cierto, al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo constituyó Señor y Mesías. Ese Señor que ustedes mataron en un madero resucitó y se gana esos atributos. Él es el Señor y Él es el Mesías. Y entonces son palabras para predicar a un Jesús resucitado. ¿Y cuál es como el efecto de esas palabras de San Pedro? Lo dice el mismo texto de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos?, dice San Pedro. Pedro le contestó: conviértanse y bautícense en nombre de Jesucristo
para que se les perdonen los pecados y reciban al Espíritu Santo. Conviértanse y bautícense para que comience una vida nueva en ustedes. Ustedes ya son iglesia y comienzan una vida de iglesia a través del bautismo y del compromiso cristiano. Bien interesante entrar como en esa dimensión de la resurrección del Maestro de Nazaret y cómo va quedando para los oyentes y para las personas que van teniendo una postura frente a la resurrección, y los que aceptan la resurrección entonces se convierten en fuente de anuncio de esa resurrección. Ya se comienza a crecer la iglesia, a darse a conocer, es alentada por el Espíritu Santo y va creciendo el número de bautizados, personas que se interesan mucho en el tema a partir del mismo Jesús resucitado. En todos los encuentros aparece como esa realidad de poder acercarse al Maestro, de saber que es el mismo, el que estaba con nosotros, de querer como tocarlo, como acercársele, como estar muy, muy en la línea de él. Solo hay un encuentro bien interesante como el de San Pablo, que es un encuentro en las cercanías de Damasco, y allí está narrado en la Biblia ese encuentro en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol prácticamente es derribado y queda como ciego, no puede ver, no puede manifestarse. Es decir, esa es una manifestación de aquel que ya ha subido al cielo y impresiona a una persona, que es elegida como un misionero del Evangelio. Esa es otra presentación bien interesante de Jesús ya en la vida del apóstol Pablo. San Juan Pablo II, un 22 de febrero del año 1989, hablando de las apariciones y de la resurrección del Maestro, decía el santo que Jesucristo se aparece a las mujeres que son sus fieles seguidoras. Y esas mujeres como tan responsables, tan maduras, tan trabajadoras, tan perseverantes, hay que empezar a valorarlas en la vida eclesial y en la vida pastoral de la iglesia, decía San Juan Pablo II. Es decir, cómo Jesús trata a las mujeres como con delicadeza, con sensibilidad, valora mucho su fortaleza, las impulsa a que vayan y anuncien el Evangelio. También hay un episodio que es el de la aparición a María de Magdala, en ese capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, verso 11, que es extraordinaria esa aparición a María de Magdala. Es decir, se trata de una exquisita delicadeza y benevolencia para con ella, de tener una paciencia impresionante. No lo conoce, no sabe, lo quiere tocar, quiere saber, rescatar el cadáver, quiere ir a ver dónde pusieron el cuerpo. Hay una cantidad de opciones que se presentan allí y el maestro, de una manera muy sencilla y muy delicada, le indica el camino. El primer camino es no li me tangere. Es decir, no me toques porque todavía no he subido al cielo. Pero te cuento que las cosas funcionan así. Ve y dile, ve y cuenta, ve y anuncia. Es decir, Jesucristo tiene una prioridad por las mujeres en el acontecimiento pascual. Si uno lee la Pascua en la Santa Biblia, las mujeres son las protagonistas de la Pascua, podría decir uno. Y allí es donde la iglesia tendría que inspirarse, decía San Juan Pablo II, de contar con ellas para la vida de la fe, para la vida de la oración y para la vida del apostolado. Bien interesante San Juan Pablo II, diciendo cómo la iglesia debe mirar más despacito el trabajo impresionante de las mujeres en la iglesia, contar con ellas para la vida de la fe, de la oración y del apostolado. Bienvenida a esa presentación y esa idea de San Juan Pablo II al Papa Francisco, quien le han insistido también suficiente sobre el papel de la mujer en la vida de la Iglesia Católica. Es decir, cómo es de importante entender esa experiencia de fe y la experiencia del resucitado. Es decir, los encuentros con el resucitado tienen como un detallito, que es que las personas tienen como un momento de duda, como no saben si es o no es,
déjame ver tus manos, déjame ver el costado, yo quiero saber si es usted, déjeme tocarlo, déjeme hacer esto. Entonces, el Papa presenta esa hermenéutica tan bonita de la dificultad de un ser humano para encontrarse con Dios, pero la dificultad se supera cuando es Dios el que toma la iniciativa y se va a buscar al ser humano. Oigan eso tan importante. No interesa tanto la dificultad que tenga la persona. Es usted, no es usted, lo estoy buscando. Se llevaron el cuerpo, no lo puedo localizar. ¿Ve? Señor mío y Dios mío. Hay palabras bien bonitas en la Biblia de la experiencia de más de 7 apariciones del Maestro según la Pascua del Señor. Por ejemplo, se puede apreciar en el caso de María Magdalena y los discípulos de Emaús. Es decir, como que falta un cierto sentimiento de temor hacia Jesús, será como que se vacila y se experimenta. Pero Jesús hace una pedagogía bien buena que sirve para nuestra pastoral y nuestra vida cristiana. Jesús lleva gradualmente al conocimiento de la fe tanto a María Magdalena como por ejemplo a los discípulos de Maús. Al partir el pan ellos lo reconocen. No ardía nuestro corazón cuando estaba con nosotros. ¿Por qué no lo pudimos descubrir? Y análogamente a los demás discípulos, cómo Jesús gradualmente lleva el conocimiento de la fe a las personas que van teniendo una experiencia de Dios. Ese podría ser un buen presupuesto de lo que llamamos en la Iglesia Católica la catequesis y la evangelización. Cómo llevar las personas hacia Jesucristo de una manera gradual al reconocimiento y a la fe, para que la persona pueda entrar en esa pedagogía del resucitado. Entonces las apariciones son como un nuevo despertar en la fe, podría uno decir. Las apariciones de Jesús a los discípulos, a María Magdalena, a los discípulos de Emaús, las apariciones a que estos apóstoles están con las puertas cerradas, es decir, tanta aparición que conocemos, así como central, es un nuevo despertar en la fe. Entonces comienza la fe a tener otra dimensión, otra interpretación mucho más amplia de descubrir. Es como un despertar de la fe cuando ellos dicen: no estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las escrituras. Otra: Señor mío y Dios mío, ¿qué es esta experiencia tan bonita? Hemos visto al Señor. Van y le cuentan a los demás: hemos visto al Señor. Eso es un nuevo despertar en la fe. Y cómo entender la fe y cómo canalizarla desde ahí como una catequesis muy bien centrada, que apoyados en la resurrección del Maestro. Se trata de evangelizar el mundo para llevarle el mensaje de su palabra y para llevarle el don de su gracia. ¿Cómo es de importante entonces la resurrección? Tocarlo a Él es importante, dice el Evangelio. Tocar a Cristo y subir están como entrelazados, es decir, van como parejitos, decía el Papa emérito Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en su libro Jesús de Nazaret. Numeral 2, decía el Papa emérito: tocar a Cristo y subir están intrínsecamente entrelazados. Y recordemos que según San Juan, el lugar de la elevación de Cristo es la cruz y nuestra ascensión, que siempre es necesaria para cumplir el caminar con el crucificado. Bien importante, hoy en este martes de saboreando la Pascua, la resurrección del Señor, aprendemos cómo a los privilegiados de las apariciones de Jesús tienen una nueva experiencia de fe y conocen muy bien a su Maestro. Hosanna, Hosanna, Cristo Señor, Hosanna. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Hosanna, 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 Cristo Señor.